buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos escuchen o nos vean. Me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Titanes del Mundo del Trabajo, donde voy a tener la oportunidad de platicar con Juan Bernardo Sarabia. Juan Bernardo vive en Colombia, ha tenido mucha experiencia, tiene experiencia laboral en distintos ámbitos y nos va a platicar de eso y nos va a platicar qué está haciendo ahora. Y me pareció interesante conversar con Juan Bernardo porque hemos tenido la oportunidad de estar últimamente relacionados por un tema de negocio conjunto y me parece que su experiencia y lo que sabe sobre lo que vamos a conversar le puede ser de mucha utilidad a la gente que está en el mundo de los recursos humanos. Entonces, sin más preámbulo, me permito pedirle a Juan Bernardo que sea él quien se presente y yo, después de su introducción, me arranco con algunas preguntas. Adelante, Juan Bernardo, mucho gusto y muchas gracias en acompañarnos. Octavio, muchas gracias por esta invitación. Saludos desde acá desde Cali, Colombia. Pues sí, como lo dices, en esta vida laboral, en estos años he logrado trabajar en diferentes áreas administrativas, financieras, comercial, en el mundo de la banca de inversión, asesorando empresas en planeación estratégica, en gestión corporativa. Y en el último año, por esos regalos, por esas diosidencias de la vida, tuve la oportunidad de cambiar radicalmente en mi trabajo y de reinventarme y entrar a un área que nunca había trabajado, que era el área de gestión humana y específicamente todo lo que tiene que ver con los temas de capacitación y gestión de conocimiento con la empresa Witibly, de quien soy country manager para Colombia. Buenísimo. Juan, a ver, vamos entrando al tema. Estaba aquí haciendo unas notitas para poderte preguntar más cosas. Vamos entrando con este tema de los LMS, los Learning Machine Systems, porque se han puesto muy de moda. Hace unos años para acá han crecido de forma importantísima. Es como una primera acercamiento ya muy formal a sistematizar sistemas en materia de formación. Cuéntame qué es un LMS, un poco cómo funciona para que todo el mundo tengamos este mismo piso. Y ahora hablamos de ellos y hacia dónde van. Pues mira, no soy el gran experto en el tema, pero los LMS son plataformas digitales para agilizar los procesos de capacitación de las organizaciones, ¿sí? Como lo tengo yo concebido. Se han masificado mucho y creo que la gran fuerza lo disparó la pandemia, ¿sí? Antes de la pandemia, las organizaciones generaban sus capacitaciones, eran unos grandes esfuerzos presenciales, grandes jornadas de capacitación persona a persona, pero pues la virtualidad llevó a que esto, o el aislamiento social que nos llevó la pandemia, a que esto no pudiera seguirse realizando por la misma normatividad ese mismo aislamiento que nos sometieron, y ahí es donde las plataformas del EMS se dispara y comenzó a tomar relevancia, porque ya no tenía yo que estar frente a alguien para tener la capacitación. Ujú. Y la masificación se dio cuando ya nos dimos cuenta que la capacitación que yo te estaba dando, aunque fuera virtual, ya no tenía que sentarme todos los lunes de 8 de la mañana a dar una conferencia, sino que esa conferencia yo podía grabar, que la fueran reproduciendo en su tiempo, en el tiempo de ellas, fueron autogestión. Entonces, esto disparó todo el proceso de capacitación, lo logró masificar, ¿sí? Y bueno, y ya la tendencia a nivel mundial. Ya, además, pues que ya hay muchas plataformas de estas que han venido trabajando en lo que llamamos habilidades blandas. Hay muchos temas técnicos genéricos y transversales a varias organizaciones. Entonces aprovecharon justamente la pandemia para explotar esto, para montar cursos sobre esas habilidades blandas, sobre los temas genéricos que la organización y salir a vender estos cursos y a mercadearlos en las empresas.
Y bueno, y obviamente hay pues LMS internos, ¿no? De las propias organizaciones. O sea, hay un proveedor del LMS, pero se hace con los talleres o los programas que tienen las propias empresas. Cuéntame, ¿cuál es tu visión? ¿Hacia dónde crees que van los LMS? ¿Cómo se van a transformar? Porque digo, aunque formalmente yo los empecé a ver en ATD, en los congresos de la Asociación Americana de Formación, de Capacitación, ya hace varios años. Y cada vez o cada año que he ido, veo que más empresas se dedican a vender LMS. ¿Hacia dónde van? Porque bueno, es obvio, que, como tú bien lo dices, que tuvieron mucho éxito durante la pandemia, pero bueno, la pandemia ya pasó. Y bueno, podríamos decir que los LMS van a bajar y no veo que sea esa tendencia. Al revés, estoy viendo una tendencia de crecimiento en los LMS. Mira, hay dos temas. Uno que tocaste hace un momento es que los LMS, o podemos llamarlo academias o universidades corporativas, ¿sí? Entonces, donde yo tengo una plataforma que voy a masificar todo este conocimiento, alimentada en gran medida por el conocimiento este genérico, llamémoslo así, que viene en el LMS, y de alguna manera alimentada por el conocimiento técnico propio de la organización, ¿sí? Por el conocimiento crítico que le da una ventaja competitiva y diferencia a la organización. Ahí hay una pequeña dificultad y es un reto importante que se tiene, y es cómo puedo hacer, cómo le facilito a las organizaciones que ese conocimiento técnico, ese conocimiento propio que ellas tienen, que la diferencia del mercado, cómo lo puedo convertir en un curso de una manera rápida y a bajo costo y que sea fácilmente actualizable. Porque si voy a un banco, el banco no es productor audiovisual. Colgate Palmolive no es productor audiovisual. Entonces ahí tiene una serie de dificultades. Sobre todo que gran parte del conocimiento técnico es tácito. Entonces, ¿cómo hago para hacerle una, llamémosle, lobotomía a la gente y que su conocimiento me lo ponga en algo explícito que lo puedo convertir en un curso? Es un primer reto para los LMF. ¿Cómo podemos agilizar este tema? Y segundo, ¿cómo, cómo se vuelven un material de consulta más frecuente? Estábamos hace unos meses, venimos hablando con una empresa acá en Colombia, por tema de confidencialidad, pues no puedo indicar el nombre, y nos decía, justamente ellos están migrando el actual sistema que tienen a nuestra plataforma Wikileaks, que es mucho más interactiva, porque el actual sistema que tienen bajo el sistema LMS, pues no va a decir el nombre del proveedor, ese sistema tiene un índice de usabilidad muy bajo, está por debajo del 30%. Y es una inversión muy alta que hacemos. ¿Por qué? Porque la gente llega, hace el curso, porque es mandatorio hacerlo. Hizo el Ujú. curso, presentó el examen y nunca más lo volvieron a utilizar. Les hacen unos grandes videos que la gente los utiliza una sola vez. Son 3.000 empleados. Ese video tiene 3.000 visualizaciones. No, y debería tener más. ¿Por qué? Porque la idea es que si yo tengo, después de que hice el curso, una duda sobre el material que estudié, pues el ideal sería que yo volviera a ver el video para resolver la duda. La gente no vuelve a ver ese material. Es material de un solo uso. Entonces, los meses, ¿cómo hacemos para que ese material no sea de un solo uso? Yo creo que esas son los dos grandes retos que se tienen en este momento todas estas plataformas. Ok, y bueno, y no, ¿hacia dónde ves? ¿Hacia dónde ves que se va a continuar con la tecnificación, con la sofisticación? Hablamos muchísimo de inteligencia artificial en esta materia, pero no solo hay temas de inteligencia artificial. Podemos hablar de robotización, sistematización. Tú hablabas de las universidades corporativas. La verdad de las cosas es que después de un determinado tiempo podemos decir que la mayor parte de las universidades corporativas fueron un gran fracaso. Yo conozco muchísimas empresas de muy alto nivel que invirtieron millones de dólares, muchísimas horas hombre, y fue un absoluto y rotundo fracaso. No lo quieren decir algunas porque pues, les da pena, no sé por qué, al No lo revés, van a deberían decir. decir, tuvimos esta experiencia y no lo hicimos, no pasa nada en decir que fracasaste. Eh, Tengo un buen compañero de la LATAM Speakers Association, Alejandro Castillo, que dice que hay que
de los fracasos hay que aprender mucho y me parece que sí es cierto, pero yo creo que se aprende más de los éxitos. Pero bueno, hacia dónde va? ¿Qué tendrían que estar haciendo las empresas hoy, tomando en cuenta que mucha gente de la generación de baby boomers, de la generación X, va a salir de sus empresas, se va a llevar la información, una parte de la información, porque pues no los entrevistaron, porque no los platicaron, porque la empresa contrató a alguien para que le hiciera los cursos por fuera, por distintas razones. Y las nuevas generaciones quieren también aprendizaje mucho más rápido, también son mucho más diestros, mucho más hábiles, ellas y ellos, para aprender. ¿Qué debieran hacer entonces las empresas para mantener este conocimiento y por el otro lado, para permear este conocimiento en las nuevas generaciones? Mira, Octavio, yo creo que uno, afortunadamente, llegó la inteligencia artificial y llegó para quedarse, Ok. ¿sí? Porque las universidades corporativas, estoy de acuerdo, no ha sido el modelo más exitoso. Las mismas plataformas de LMS, lo que te digo, esta empresa con que estamos viendo esta migración no ha sido el modelo más exitoso. Y yo creo que parte de esto es porque es un sistema tradicional de educación que simplemente lo virtualizamos, dejo de ir a un salón presencial y simplemente voy a un salón virtual. Ese no es el modelo más exitoso porque se perdió la interacción, ¿sí? Yo en la universidad yo simplemente voy, hago un curso y además si nos podemos saber, los temas de las universidades son todo, en una gran parte, son muy las habilidades blandas, muy yo llego donde el jefe de una división digo, ¿qué falta en tu equipo de trabajo? No, necesito que hagamos un curso de liderazgo y de liderazgo y de trabajo en equipo. Venga, pero no te solucionan los problemas técnicos de fondo en el equipo. Necesitas algo más profundo. No son esas habilidades blandas de cómo relacionarme y comportarme bien con mis compañeros de trabajo. ¿Sí? Y las universidades siento que se fueron mucho por esa parte de habilidades blandas. ¿Qué falta? Y es lo que decías, venimos de la generación, los baby boomers, yo soy generación X. Somos una generación que, uno, nos, nos educaron para ser empleados. Dos, nos educaron para ser empleados incondicionales. Yo tengo compañeros que se graduaron conmigo hace 30 y pico días en la universidad y literal se van a jubilar donde son su semestre de práctica. Yo creo que soy de los pocos que ha rotado entre tantas organizaciones, que eso pues para mi generación no era el canon. Entonces, estamos con una generación que está manejando las empresas y que te va formando de que yo entro en una empresa y me voy a quedar hasta que me jubile. Por ende, esta persona es de la empresa, el conocimiento es de la empresa. Y por eso no le hemos prestado atención a que esas personas, primero, en los próximos 10 años, los baby boomers y la generación X nos vamos a jubilar todos. Y somos los que construimos esas empresas. Como dices tú, ¿qué va a pasar con ese conocimiento? Se va a ir con nosotros. A menos que las universidades corporativas, los LMS, comiencen a hacer realmente gestión del conocimiento crítico. De eso se ha escrito mucho, hay muchísima teoría, hay muchísimos consultores, hay muchísimos expertos, pero yo creo que la gestión de conocimiento, y ese es el tema que trabajamos en Wikiflix, eh, era algo muy etéreo porque era muy difícil de aplicar, porque no teníamos las herramientas. Ujú. Pero hoy, afortunadamente, con la inteligencia artificial, ya yo puedo identificar conocimiento, ir donde el experto, ir donde Octavio Aguilar, te entrevisto, Octavio, háblame sobre lo que tú sabes. Esa entrevista yo la guardo en una bóveda que está en la nube, y desde esa misma entrevista con inteligencia artificial, yo saco un curso técnico específico sobre los saberes de Octavio Aguilar, y voy a tener un ChatGPT o una IA generativa que me va a explotar el conocimiento que tiene Octavio. Entonces, es llegar a eso, a hacer gestión ya del conocimiento,
salirnos de la capacitación, del curso, habilidad blanda, no, es comenzar a trabajar la gestión de conocimiento, que es un proceso largo, es un proceso que da pereza en la organización, que no tiene mucho presupuesto porque vuelve al tema, no, además el área de gestión humana siempre es como siempre que es la última en la cola, Ujú. siempre plata para producción, para mercadeo, para gestión humana por allá en la cola, ¿sí? Pero esa sí es la que tiene que solucionar todos los problemas. Pero es que ella es la que va a manejar el activo más importante de la empresa, que es el conocimiento crítico. Entonces, yo creo que a lo que tiene que migrar todo esto donde vamos es a pasar de academias a sistemas de gestión de conocimiento crítico, para que todo esto no se nos vaya a perder cuando los baby boomers, cuando nosotros ya decidamos retirarnos y jubilarnos. Me encanta esta parte que hablas de gestión del conocimiento crítico. Yo creo que a lo largo de la historia de las organizaciones, de las empresas, de los gobiernos, se ha perdido mucho conocimiento crítico y muchas veces empezamos como desde cero o somos muy críticos, sobre todo en los gobiernos se da mucho, ¿no? Lo que hicieron los pasados, sobre todo son de otro partido, todo lo hicieron mal, lo cual es una estupidez, porque hay muchas cosas que se hicieron bien y hay que retomar desde ahí, ¿no? Bueno, y hay otras cosas que obviamente hicieron mal y por eso hay cambios de partidos políticos. Y pasa en las empresas, cuando se va un director o cuando se va un gerente, un supervisor, hay mucha crítica al que se fue anteriormente en vez de gestionar ese conocimiento crítico y decir, a ver, ¿qué hicimos bien? Y a partir de ahí vamos a sumar, ¿no? Pero ¿sabes qué lo más triste? Es que en muchas ocasiones ese conocimiento lo tenemos a la mano. Está en el experto, está en el viejito que lleva 30 años en el ingenio, en la cristalización del azúcar, en el de mantenimiento, ¿sí? En el experto de impuestos que lleva 30 años, pero las nuevas generaciones no van donde él, ¿sí? Perdimos la costumbre de nuestros ancestros de ir donde los sabios. Ujú. Entonces, gran parte de gestión de conocimiento es coger toda esa sabiduría, como decía yo ahorita, es una lobotomía y gracias al foro de la inteligencia artificial ya podemos cogerla, encapsularla y dejar un legado que esté disponible para quien lo necesite en cualquier momento, porque uno con inteligencia artificial, yo me demoro, yo entro a nuestra bóveda que tenemos con el libro tuyo, Octavio, y en 4 segundos tengo resumen de lo que tú sabes de tendencia. No me toca leerme todo el libro, pero conozco lo que necesito saber de tendencia. Lo importante con inteligencia artificial tengo esto. Y hay mucha otra parte de ese conocimiento crítico, de ese saber, de esas buenas experiencias que han tenido la compañía, porque estoy de acuerdo, lo que se hizo mal y hay que desecharlo, pero lo que se hizo bien, que sí quedó documentado en alguna parte, pero la memoria histórica se va perdiendo. Entonces ahí tendemos a inventar la rueda, a volver a repetir las cosas, a cometer errores donde simplemente si no hemos tenido conciencia de que esto ya sucedió, de que esto ya se hizo, era vaya al documento, vaya al pasado, vaya a la historia, vea lo que se hizo, actualice, ajuste, mejore. Por ahí bien dicen que el pueblo que desconoce su historia está condenado al fracaso y desafortunadamente las organizaciones en esta velocidad de crecimiento que están teniendo, con todos estos cambios que están teniendo, con estos cambios generacionales, la historia la están perdiendo. Bueno, vamos hablando un poco en la parte positiva. ¿Cómo hacerlo? Es decir, hoy, gracias a la inteligencia artificial, gracias a los al ChatGPT o equivalentes, Perplexity o todas estas opciones que hoy tenemos, se puede aprovechar mucho de eso. Pero primero, lo que sí vamos a tener es que obtener la información de los informantes valiosos, ¿no? Mira, eso es, y vuelvo al tema, la inteligencia artificial mm, yo llegué a este mundo de gestión de conocimiento justo en ese punto donde la IA está entrando. Entonces, me ha tocado ver esa transición. ¿Cómo hacían anteriormente? Entonces, con un experto. Iban, hacían sesiones con el experto, le pedían que fuera documentando sus saberes, su conocimiento. La gente no tiene el tiempo, no tiene la disposición y muchas veces, porque si, cuando pensamos en ese conocimiento crítico, nos vamos a los niveles altos en las empresas. No,
Yo tengo niveles medios, niveles bajos. El señor que le hace el mantenimiento a las calderas de un ingenio azucarero. Y el que ya en mantenimiento a esa caldera 40 años. El día que ese señor se jubila, esa caldera falle, la planta se para. Listo, el ingenio se apagó. Entonces, hay mucho evento crítico a esos niveles que la persona que inclusive no tiene la formación para documentarlo. Ya cómo lo hacemos con inteligencia artificial, ya nos sentamos con ese experto, cuéntanos en una charla así como la que estamos teniendo tú y yo, cuéntanos qué es lo que haces, cómo lo haces, muéstranos cómo lo haces, algo mucho más orgánico, mucho más dinámico, ¿sí? Mucho más ágil. Y con esa charla no necesito editarla, no necesito procesarla. Esa misma charla con herramienta de inteligencia artificial la subo y la IA me la transcribe, la IA me genera un curso completo sobre el conocimiento de ese señor. Entonces, una charla de una hora que estoy informal tomándome un café con el experto en algún tema que me dio sus saberes críticos, fácilmente yo le hice la entrevista hoy y en la tarde tengo un curso completo sobre qué es lo que sabe este señor, qué es lo importante que tiene que saber este señor. Y adicionalmente puedo tener un ChatGPT que ante cualquier información que yo tenga, que no esté en el curso, le pregunto a ChatGPT y es como ir a preguntarle a ese viejito experto. Ok. De la IA vino a todo esto, a acelerarlo y potenciarlo. ¿Qué está de nuestra parte? Aprovecharlo. ¿Qué está de la parte de tanto consultor que vemos? Y ahorita yo creo que ya llegamos a un nivel de saturación de expertos en inteligencia artificial, porque quedamos con inteligencia artificial ya en boga 3 años, y ya tenemos expertos doctorados en inteligencia artificial, ¿sí? Pero cuando le hablan a uno, demuestran, no, puedes hacer esto, esto y esto. No, dígame concretamente cómo lo puedo hacer, muéstrenme cómo lo hago, ¿sí? Póngamelo más cartilla de coquito, como decimos en Colombia. Y ya hay herramientas que permiten eso. Uno no tiene que ser, porque uno imagina que uno para manejar esto tiene también que tener pues un nivel de educación, ¿sí? Y un IQ elevado. No, hay herramientas que uno fácilmente, con hacer clics, mover un archivo aquí para allá, ellas hacen todo el trabajo por uno. La No, cosa es impresionante. aprender Sí, a yo creo trabajarlas, que lo que que no es estás difícil. comentando me parece interesantísimo y me parece que todavía cuando la gente dice que es experto en inteligencia artificial, me parece que es una pretensión brutal, porque yo no, yo creo que nadie sabemos de qué tamaño es la posibilidad de la inteligencia artificial todavía. O sea, Esto todos puedes los días decir, cambia, todos los días salen cosas. sé mucho de lo que hay hoy en materia de inteligencia artificial, pero ser experto, ¿no? No, estamos lejos. Eh, Pero si es este, buscar volver la inteligencia artificial algo mucho más terrenal. Mira, tú lo viste cuando nos conocimos con Wikileaks, que cargamos tu libro y viste cómo interactúa todo. Es todo muy orgánico, muy sencillo, muy, muy al alcance de cualquier persona. A eso tenemos que llegar con las herramientas. Y la IA lo permite. de Lo acuerdo. que sucede es que yo tengo una convicción interna y es que los expertos muestran las cosas tan complejas para ellos poder cobrar más. Pues Porque, está súper interesante lo que me estás contando, Juan Bernardo, y yo creo que todo mundo deberíamos estar muy atentos a decir, tengo que aprender mucho más, tengo que sí buscar opciones, tengo que ver cómo eh, conservo, valoro y guardo de la mejor manera posible el conocimiento crítico que hay en la organización y como bien decías, no solo hablando con los directores, sino hablando con las personas que están en línea. Yo siempre lo digo en mis talleres porque un día lo aprendí hace algunos años y lo he venido recomprobando que en Oriente, sobre todo en Japón y en Corea del Sur, muchas de las cosas que hacen las empresas se gestionan a partir de propuestas de los propios obreros, de la gente que está en la ¿no? línea. Es Y que, en el caso de América Latina, es como dicen que en Japón es como entre el 10 y el 14% de lo que hacen o las mejoras que hacen las empresas anualmente vienen de las personas que están en línea.
mientras que en América Latina este número es como del 1.5%. Entonces creo que nos falta mucho en América Latina y en muchos otros países aprender de que tenemos que escuchar más a nuestra gente, a los obreros, a la gente que está en la línea, a los vendedores que están en la calle, para tomar en cuenta esa información, gestionar ese conocimiento y luego permearlo al resto de la organización. Juan, el tiempo en los podcasts es un crimen y tenemos que ir cerrando. Te pregunto tres Perfecto. cosas que siempre le pido a nuestra gente que nos hace el favor de acompañarnos. Primero, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde pueden encontrar a Juan Bernardo Sarabia? Pues no soy más activo en redes sociales, sí, estoy en LinkedIn, Juan Sarabia. LinkedIn no estoy tan activo que no me sé mi línea de redes sociales, sí, o en mi correo electrónico, cualquier cosa que necesiten saber ¿Qué es cuál? es juan.sarabia@wikiflix.net, Ok, ¿sí? perfecto. Mm. Segunda cosa, Juan. Si le tuvieras que hacer dos recomendaciones o tres recomendaciones a la gente que hoy nos está haciendo el favor de escucharnos o vernos, ¿qué le dirías? ¿Qué dos o tres consejos le quisieras dar? Yo diría dos cosas. Uno, preocupémonos por atesorar el conocimiento crítico. Y dos, perdámosle la prevención y el miedo al uso de la inteligencia artificial. Es más sencillo de lo que nos lo han vendido. Ok. Perfecto. Y buenísimo, muy puntuales tus recomendaciones, tus tips, y creo que todo el mundo deberíamos hacer caso de ellos. Y un último, alguna cosa que no mucha gente sepa de Juan Bernardo Sarabia. ¿Coleccionas algo? ¿Tienes algún hobby especial? ¿Hay algo así que si yo le preguntara a algún amigo que te conoce pero que no te conoce muy bien, lo pudiera sorprender? No, 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 no. Yo soy muy abierto. Todos mis amigos conocen todos mis hobbies, saben que me encanta la cocina, saben que me encanta el cine. Soy lector, que soy abuelo, afortunadamente un abuelo joven, que puedo disfrutar a mis dos nietos a satisfacción y así a plenitud. ¿Y qué tipo de cine te gusta, Juan? ¿Algún tipo en No, especial? en eso soy muy democrático. Lo único que no me gustan son las películas de miedo, porque me hacen lo más insulso del mundo entender, ni siquiera es porque hay miedo, es más insulso. Y es esto democrático, todo lo que me pongan. ¿Y de cocinar? ¿Qué tipo de cocina te gusta hacer? Asados, italiana, comida típica, también procuro tener un portafolio amplio Venga, y me pues muchísimas entretiene. gracias, mi querido Juan. Me dio mucho gusto Octavio, conversar contigo. A a ti por este todas y a espacio. Muchas gracias, Juan. A todas y a todos los que nos hicieron el favor de vernos o escucharnos en este episodio de Titanes del Mundo del Trabajo, muchísimas gracias. Que tengan todas y todos muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas Feliz día noches. a todos.